Ok, parte 2 del video, ejercicio diseño de un circuito derivado en conforme al código eléctrico mexicano. En la sesión anterior platicamos cómo la importancia de resolver los primeros dos puntos. Ahorita vamos a platicar acerca del valor del sumador de temperatura por efecto losa o exposición solar. Se mide en grados Celsius. En ingeniería eléctrica, este parámetro es de suma relevancia en la selección de conductores eléctricos que van a llevar energía a los equipos para un proceso eléctrico. Miren, les preparé este diagrama de cuerpo libre para que se pueda comprender de mejor forma qué es el factor o qué es el sumador de temperatura. Resulta que en las instalaciones eléctricas puede ser que cuando tú canalizas los cables al interior de un ducto o de una charola o de lo que sea por donde estés llevando los conductores de fuerza, resulta que algunas veces nos vemos en la necesidad de exponer esos cables directamente a la luz del sol o de llevar el tubo con los cables por encima de una losa. Es decir, como cuando nos llega un clima de una tonelada y media a nuestras casas y queremos poner un clima en nuestros cuartos. ¿Y qué es lo más fácil? Pues derivar del centro de carga, dos polos en 220, calibre 10 con térmico de 30 amperes y pues tender el conductor por donde menos batallemos. Entonces del centro de carga muy seguramente pasemos los conductores por encima de la losa y salgamos por el cuarto donde queremos conectar la compresora. Ese es el caso real de este diagrama de cuerpo libre cuando un conductor se expone ya sea directamente a la luz del sol o se expone al calentamiento que emite o radia una losa al calentarse por efecto de exposición solar. Entonces, los conductores eléctricos que tienen un aislamiento termofijo o termoplástico y que es el encargado de aislar eléctricamente los campos eléctrico-magnéticos, la tensión, etcétera. El conductor, bueno, el aislamiento tiene la función de aislar básicamente la tensión de cualquier punto de tierra y contener la tensión al interior del mismo, del cobre o del aluminio. Entonces, lo más importante y el eslabón más débil en una instalación eléctrica siempre va a ser el aislamiento de esos conductores. Por lo tanto, hay que calcularlos, hay que cuidarlos, hay que prever estas condiciones de altos valores de temperatura para que no se degrade la calidad del aislamiento. Entonces, en ingeniería, estemos diseñando eléctricamente lo que sea, alumbrados, alimentaciones a máquinas, lo que sea, siempre vamos a considerar dos temperaturas. La primera es la temperatura ambiente a la cual se va a exponer el conductor. Es la temperatura ambiente. La que vamos a tener, a lo mejor la más crítica es en verano. 48 grados, 45 grados, en algunas partes del noroeste del país, 50 grados sin ningún problema. Y esa es la primera temperatura que el ingeniero electricista debe de determinar claramente. La segunda temperatura es la temperatura por efecto de sumador, por efecto de losa o exposición directa. Esa temperatura depende de que si la canalización con los conductores va por losa y esta está separada una distancia de milímetros, entonces hay que agregarle a estos 38 grados centígrados de aquí a T ambiente, hay que agregarle otros tantos grados de temperaturas Celsius para que la sumatoria de los dos efectos de temperatura me dé una temperatura real de operación de los conductores. Es decir, aquí en México, la norma 2012 ya considera el factor de sumador de temperatura, pero antes de la norma 2012, que fue si mal no recuerdo, la 2005, una más atrás, esa no consideraba este fenómeno de calentamiento. Entonces, esto es bien sencillo. Es como poner a cocinar cables arriba de la losa. Hagan la prueba, cómprense un pirómetro, cómprense una cámara o pidan prestada una cámara termográfica y tomen una termografía y censen la temperatura a la cual puede llegar el techo de tu casa o la losa de un inmueble y se van a dar cuenta que es fácilmente los 40, 60 grados si lo supera. Entonces es como prender un comal
Es como prender un comal y acercar los conductores. Entonces el conductor se va a calentar por dos efectos, por el paso de la corriente, por la transmisión de calor del ambiente al conductor, y también va a haber una transmisión de calor por calentamiento de la losa del cable. Entonces la temperatura real del conductor debe ser la suma de esos dos efectos de forma muy clara. Ojo con esto. Imaginen que la losa sea un comal caliente para cocinar ahí tortillas. No es lo mismo poner la mano directamente sobre el comal que ponerla a 20 centímetros retirada del comal. Por lo tanto, como el calentamiento no va a ser igual, el calentamiento, los grados Celsius de este sumador de temperatura dependen directamente de qué tan cerca se encuentren los conductores de un circuito eléctrico de la losa o qué tan retirados estén. Por lo tanto, en la norma oficial mexicana, en la 001, en nuestro código eléctrico, nos proveen la tabla 310-15B3C. Esa nos dice que si esta canalización se separa de la losa de 0, o sea, que está tocando la losa, o se separa hasta 13 milímetros, o sea, prácticamente está el tubo arriba de la losa, tú debes de considerar un extra de 33 grados Celsius a la temperatura ambiente. Y esa es la temperatura real del conductor en operación. Si la distancia de separación de la losa a ese tubo va de 13 a los 90 milímetros, entonces hay que agregarle 22 grados Celsius. Si va de los 90 a los 300 milímetros, hay que agregarle 17 grados centígrados a la temperatura de operación ambiente. Y si va de los 300 milímetros a casi el metro, es decir, que este tubo esté despegado casi un metro de la losa, lo menos que podemos agregarle son 14 grados centígrados. Si la canalización se separa de la losa más de un metro o más de 900 milímetros, entre 900 milímetros y un metro, entonces se considera que la losa no le transfiere calor a los conductores. Por lo tanto, este sumador de temperatura se hace 0. O la otra, si se considera que esta canalización que aloja conductores de fuerza está canalizada por debajo del subsuelo, entonces no está expuesto directamente a la exposición solar y tampoco está expuesto indirectamente al efecto termodinámico de la losa. Por lo tanto, este sumador también sería nulo. Entonces, es bien sencillo, en pocas palabras, determinar este inciso, el valor sumador de temperatura por efecto de losa. En el ejercicio, recuerden que habíamos dicho que íbamos a canalizar los conductores por debajo del subsuelo. Por lo tanto, ese sumador es nulo porque va enterrado en canalización de PVC semipesado, va enterrado por el subsuelo. Entonces, los cables nunca están expuestos ni a la losa ni al sol. Entonces, ese sumador vale 0. Entonces, de cierta forma, pudiésemos decir que esta temperatura ambiente es 38 más 0 grados. La temperatura real de operación del cable son 38 grados centígrados. Así podemos determinar de una forma directa. Ah, miren, aquí está. Nada más que acomodé mal la diapositiva. La temperatura real de operación, que es lo que debemos de calcular, es el sumador más el ambiente, que es 38 más 0. Realmente esta temperatura de operación, pues, es 38 grados centígrados. Entre más grave, entre más alto sea el valor de esta variable, el sumador de temperatura, es decir, que este se haga 14, 32, y entre más grande sea, mayor va a ser la temperatura real de operación. Y eso se puede interpretar como una reducción en el aprovechamiento máximo del cable. Si yo compro un cable que me dice el fabricante que a temperatura ambiente pueden mover 100 amperes, si esta temperatura incrementa el ambiente, entonces ese cable ya no puede mover 100 amperes porque se va a sobrecalentar. Tendrías que sacrificar una parte de esa ampacidad del conductor porque tienes un calentamiento extra. Entonces, para que no se derrita el conductor, en pocas palabras, de 100 amperes tienes que usar a lo mejor a lo mucho 70 amperes con ambiente, con 15 grados aquí de más, para que no le pase algún daño térmico al aislamiento de ese conductor.
Muy bien. Punto número 4. Bueno, aprovecho, le repito, levanten las manitas electrónicamente si quieren hacer alguna duda, si tienen alguna duda o comentario del punto número 3, el valor del sumador de temperatura, sino para continuar con el punto 4. Adelante. Adelante, estimado Guillermo, lo escuchamos con la pregunta. Adelante, Guillermo, levantó la mano o continuamos. Perdón, estaba hablando, lo tenía apagado. Normalmente cuando se hace alguna ampliación o se va a conectar un aparato nuevo, muchas veces nomás se pone una tubería o una canaleta de esas de plástico por la pared. ¿Se tomaría como pegado a la losa o no se toma como losa? Normalmente se ve eso, ¿verdad? Pues se ve eso en las casas. Ok, la canaleta no se considera canalización de servicio eléctrico. La canaleta es no es canalización. No. La canaleta plástica esa que nos venden en Home Depot no lo podemos considerar como canalización. Y luego, ojo con esto. Hablamos de que este sumador de temperatura existe cuando tendemos los conductores de uso rudo directamente sobre la losa o por un tubo o por una charola sobre la losa. Nada más. No paredes, la norma no toca paredes, es sobre la losa y sobre eso degradamos o ampliamos la temperatura real de operación de los conductores. En las casas, yo te lo puedo comentar, eso es un mejoralito de las instalaciones eléctricas, pero industrialmente hablando, las canaletas no deben de utilizarse bajo ningún criterio, a menos de que sea una oficina y quieras derivar un contactito a otra computadora y hasta ahí, si bien te va. Pero canalizar conductores de fuerza por canaleta de plástico es un error completamente. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Me estaba refiriendo más bien al hogar, ¿verdad? Residencial, pero sí tiene toda la razón. Gracias. De acuerdo, Guillermo, gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeros, o podemos continuar con el siguiente punto? Bueno, no veo manos levantadas, yo voy a aprovechar el tiempo. Bien abusados con este, número 4, ahora nos pide el cálculo, el ingeniero eléctrico ahora está interesado en determinar el valor de un factor que se llama factor de corrección por temperatura. Aguas con esto. El factor de corrección por temperatura, ahorita voy a explicar para qué sirve. Primero vamos a ver cómo se determina y es muy sencillo hacerlo. Es a través de una tabla. No hay cálculo diferencial, no hay cálculo integral, no hay series de Fourier. Esto es por tablas. Nada más hay que entenderlo y aplicarlo bien según nuestro Código Eléctrico Mexicano. Miren, el Código Eléctrico Mexicano nos proporciona un par de tablas. Tomando en función la temperatura y diseño de los conductores, yo consideré 30 grados ambiente, entonces tomo esa tabla que es la primera, la subinciso A, y nos dice, ¿sabes qué? Una vez que hayas determinado la temperatura real de operación del cable, o sea, la de ambiente más el sumador por losa, que nos dio 38, ¿cuánto nos dio? 38 grados Celsius. Lo que sigue, cuando obtengo este valor, lo que sigue es entrar a esta tabla y determinar cuánto vale ese factor de corrección por temperatura. Ojo con esto. La tabla trae 3 temperaturas distintas, 60 grados, 75 y 90. Esas temperaturas hacen referencia a las temperaturas con las que se fabrican y diseñan los conductores termoplásticos, ¿sí? Son las que vienen ahí rotuladas en los cables de cobre o aluminio. Entonces, ¿y cuál agarro? 60, 75, 90. Pues bien sencillo. Si tu circuito eléctrico va a demandar una corriente de carga menor a 100 amperes, nos vamos sobre la tabla del 60 grados. Si el circuito derivado va a tomar una corriente mayor a 100 amperes, nos vamos sobre la tabla de 75 grados. Y son las dos que debemos de utilizar.
Y la norma dice que si aplicamos factores de corrección a la corriente, podemos usarla de 90 grados, pero esta la voy a dejar para otro ejercicio en otro video. Ahorita es bien clara cómo se va a utilizar la tabla. 60 grados para circuitos de menos de 100 amperes, 75 grados para circuitos de más de 100 amperes. Como nuestro circuito no utiliza más de 30 amperes, entonces me voy sobre la columna de 60 grados. Y como la temperatura ambiente que yo calculé en el paso anterior es 38 grados, entonces aquí cae el 38 en este rango. El cruce de las X con las Y me dicta que el factor de corrección por temperatura vale 82 o 0.82 u 82%. Ahora, ¿qué significa ese factor? Bien sencillo. Observen cómo entre mayor sea la temperatura ambiente en la que va a operar un conductor, más pequeño es el factor de corrección por temperatura. ¿Ok? No es lo mismo un factor de corrección para 38 grados Celsius que vale 0.82 que cuando el conductor al lado allá en Sonora que va a haber 55 grados y ahí vale el factor 0.41. ¿Qué diferencia hay entre 0.82 y 0.41? Ah, bien sencillo. Significa que un cable que aguanta o que tiene una capacidad nominal de 100 amperes a temperatura ambiente en una canalización donde no hay más de 3 fases, tú puedes en ese conductor sin dañarlo térmicamente, pues 100 amperes. ¿Ok? Pero si yo tengo un factor de corrección de 0.82, significa que ese 100 lo tienes que multiplicar por 0.82. Entonces realmente para que el cable, para que el conductor no se dañe su aislamiento térmicamente hablando, tú no debes de llevar más de 82 amperes en ese conductor que aguantaba 100 originalmente. ¿Ok? Entonces, entre más caliente la temperatura de operación de los conductores, tú tienes que sacrificar estos porcentajes de ampacidad o de amperaje que pueden soportar los conductores a condiciones de laboratorio o condiciones nominales de temperatura. Entonces, imagínate que yo compro un cable de 100 amperes y el factor me diga, no, pues, por 0.41. ¿Qué significa esto? Pues que de 100 amperes, un cable que yo compré que me cuesta 500 pesos el metro, por ejemplo, pues esos 100 amperes no los puedes usar porque está bien caliente donde lo estás instalando y porque va por la losa, ¿verdad? Está expuesto al sol, etcétera. Entonces, 41 amperes sería la capacidad máxima de amperaje que debes de operar ese conductor sin que se sobrecaliente, sin que se dañe, sin que se derrita, manteniendo la integridad física del cable en todo momento. ¿Cuánto le estás perdiendo? Pues réstale. 100 menos 41, le estás perdiendo 59 amperes al cobre que compraste. Es lo mismo que si te cuesta 1,000 pesos un conductor, ¿ya? Lo estás aprovechando solamente un 41%, o sea que esos 1,000 pesos, ¿verdad? Por 0.41. Realmente el cobre que te va a ayudar son 410 pesos de los 1,000 pesos que pagaste. O sea, entre más grande este factor, tu instalación es cada vez más cara y menos eficiente. Ok, ¿alguna duda o comentario de cómo determinar el factor de corrección por temperatura según la tabla 310-15 de la NOM oficial? Adelante con la pregunta, Mario. Cambio. Sí, que nomás para preguntar sobre ese factor de corrección, ¿ese viene en el cable o hay que sacarlo por fuera, vamos a decir así? No, no, mi señor. Este factor es de la tabla de la 310-10 de la NOM. Te la da la NOM, ¿sí? Lo que viene en el cable es la temperatura con la que se diseña el cable, 60, 75, 90. Es decir, un conductor, si se diseña para operar a no más de 60 grados Celsius, pues tú no puedes llevar ese conductor a un amperaje o unas condiciones de temperatura ambiente donde generes que esa temperatura sea mayor a 60 grados, ¿verdad? Porque vas a dañar el conductor. Si tú le tomas una termografía al cable
y ves que está en 75 grados Celsius y tú ves el dato de placa del conductor o la especificación de temperatura máxima de operación de ese conductor y te dice que 60, pues ya tienes 15 grados arriba dañándolo, ¿verdad? O sea, la temperatura de los de 60, 75, 90 son a como se comercializa o cuando se fabrican los conductores y se venden a estas 3 temperaturas. Bueno, a estas 2. Y esta tercera también la manejan, perdón. Entonces, yo lo que digo es que esta tabla es de la norma, no se confundan, por favor. El factor viene de la norma y el valor que toma el factor viene de la condición de tu instalación en temperatura, ¿ok? Adelante, Andrés, con la siguiente cuestionamiento, lo escucho. Gracias, Mario. Ok, en lo que dijo sobre la temperatura y que el factor se puede corregir, o mi pregunta es, el factor, por ejemplo, puso el ejemplo de Sinaloa, que tenía una temperatura extrema. O sea, eso es pegado a la losa. O sea, si ponemos en Sinaloa un ducto por debajo de la tierra, ¿eso afecta también al porcentaje o me estoy equivocando? Ojo. Este es el valor de la temperatura real de operación del cable. Fíjate, aquí dice en la tabla temperatura ambiente, pero la temperatura ambiente realmente es lo que les comentaba de lo que marcaba la norma. A esa temperatura ambiente hay que agregarle el sumador, es decir, el efecto losa o exposición solar más lo del ambiente. Realmente es más, y es una muy buena observación, esta tabla debería decir temperatura real de operación del cable, ¿verdad? En tu diseño. Pero este rango de temperatura es la suma de los dos, ¿ok? Y el total que te dé aquí, la suma de estos dos, es a como deberías de entrar en este rango para determinar el factor y degradar un 12% la capacidad máxima que te soportaba. Aquí le estás perdiendo el 12% a la capacidad total de tu cable. Adelante con la siguiente pregunta. No sé si tengan algún otro comentario. Adelante, compañeros, con toda confianza. Para eso estamos aquí discutiendo el tema. A ver, Andrés, ¿ahí quedó claro o te revolvimos más? Con toda confianza, Andrés, por favor. No, ya quedó claro. Gracias, Inge. Perdón. Órale, pues. Sí, gracias, Andrés. ¿Alguien más? Ok, continúo entonces con el siguiente factor. Ojo, el 4 es factor de corrección por temperatura y tiene que ver con la temperatura ambiente y el sumador de temperatura que deriva de la exposición solar o el efecto losa. Hay otro factor que nos afecta también en la capacidad de corriente total que tú puedes disponer de un conductor, ¿ok? Se llama factor de ajuste por agrupamiento. El factor de ajuste por agrupamiento se debe a que, se los voy a explicar de forma muy sencilla. Cuando tú metes un conductor al interior de una canalización circular, aquí va a haber un calentamiento, ¿sí o no? Porque todos los conductores que lleves van a sufrir un efecto Joule por la resistencia propia del aluminio o del cobre. Entonces, cuando hay corriente eléctrica de alterna por ese cable y se topa con la resistencia, Joule levanta la mano y dice, yo Joule, vivo. Hay calentamiento, I cuadrada R. Entonces, estos conductores también se van a calentar por el efecto Joule. Entonces, fíjense la lógica de esto. Entre más conductores portadores de corriente o entre más conductores de fase o vivos lleves al interior de una canalización, más caliente se va a poner la cosa ahí adentro, en ese tubo. ¿Están de acuerdo? Entonces, sí, la norma en la tabla 310-15B3A, salvo unas excepciones que tiene y deberían de entrar a la norma para ver las excepciones, dice que si la canalización eléctrica de tu proyecto, donde vas a llevar la energía para una máquina o para un clima o para lo que sea, si existen 3 vivos al interior del conductor,
entonces tú puedes utilizar el 100% de la corriente a la cual dice el fabricante que soporta. Si es un calibre 10, tú puedes utilizar 35 amperes. Pero si llevas más de 4 conductores vivos al interior de la misma canalización circular, 4 fases o 5 fases o hasta 6 fases, entonces tú ya no puedes utilizar el 100% de la capacidad de conducción del cable. Tú le vas a perder ahora un 20%, porque ahora el factor de ajuste por agrupamiento va a valer 0.8. Y si por el mismo tubo tú quieres llevar 9 fases vivas que llevan corriente y que generan efecto Joule y que generan calentamiento al interior de ese ducto, entonces tú le vas a perder un 30% de la capacidad total que el cable aguanta. Otra vez, que si compro un cable que aguanta 100 amperes y llevo 9 fases vivas al interior del ducto, entonces la norma te dice, ese 100 lo tienes que multiplicar por 0.7 y ese es el amperaje para todos. Ese es el amperaje para todos los calibres de 100 amperes que se pueden utilizar en una configuración de este tipo. Y si llevas 40 conductores vivos, fíjate bien, 40 vivos al interior de un ducto, entonces tú le pierdes un 60% a la capacidad máxima de conducción de esos cables que estás canalizando en este tubo de aluminio, de fierro o de PVC, mientras sea un ducto circular. Esta tabla 310-15B3A les va a aplicar, ¿ok? En nuestro caso, como es una termoformadora que utiliza 2 fases y una tierra, entonces este diagrama, la fase es uno vivo. La fase A y B son vivos. Aquí llevo 2 vivos. El cable de tierra desnudo no es vivo, no es un conductor activo, es un conductor pasivo. Entonces, el número de fases vivas en mi diseño es 2. Por lo tanto, para un número de conductores menor a 3 vivos, tu factor de agrupamiento vale, tu factor de ajuste por agrupamiento vale 1. Entonces, para mi diseño, donde yo llevo un tubo con 2 fases y una tierra, aquí yo puedo utilizar el 100% de la capacidad de los conductores de fase que yo vaya a seleccionar. Entonces, tengo realmente dos factores que me limitan, ¿verdad? Que me limitan la capacidad máxima de amperaje de los cables. Y esto los técnicos no lo aplican. Hay que tener cuidado con eso. Ejemplo, un técnico te dice, no hombre, la máquina toma 20 amperes o 25 amperes toma la máquina, ¿verdad? Y luego te dice, no, pues un cable calibre 12 la arma con 25 amperes y te pone un 12. Y nunca consideró corrección por temperatura y nunca volteó a ver que el tubo por donde metió los 2 conductores calibre 12 iban otras 8 fases vivas allí. Entonces, el cable calibre 12 que soportaba 25 amperes ya no va a soportar 25 amperes de ninguna forma. ¿Por qué? Porque ese 25 lo tengo que multiplicar. Fíjate bien, ese 25 en la realidad lo tengo que multiplicar por 0.8 por efecto de corrección de temperatura y por 0.8 otra vez por efecto de ajuste de agrupamiento. Lo que quiere decir que tu cable de 25 amperes en esas condiciones de temperatura y de agrupamiento no puede llevar más de 16 amperes. ¿Y qué le pasa a tu instalación a la vuelta de 4 años o de 2 años o de 10 años? Tu instalación está destinada a morirse. El ingeniero sí tiene que considerar los factores de corrección y tiene que conocer la norma y tiene que conocer las tablas y tiene que corregir. No podemos seleccionar los amperajes directamente de las tablas. Ah, es una máquina que me toma 200 amperes. Me voy a una tabla y agarro un cable que me aguante 200, 220 amperes. Espérame, a esa capacidad de los cables ahora hay que afectarlos por estos 2 factores para considerar la realidad de mi instalación, mis temperaturas, la exposición solar del sol, la cantidad de fases que estoy canalizando al interior de un ducto por calentamiento extra de los otros conductores. O sea, al final del día,
yo tengo que corregir la corriente y es el punto número 6. Cuando ya conozco el factor de corrección por temperatura y cuando ya conozco el factor de ajuste por agrupamiento, la realidad es de que ahora el ingeniero tiene que corregir esa temperatura. ¿Y cómo lo hace? Pues bien fácil. Ojo con esto. Si la máquina realmente toma 25.48 amperes, si yo eso lo divido entre el factor de corrección por temperatura y el factor de ajuste por agrupamiento, fíjense lo que pasa. 25.48 entre 0.82 me da 31 entre 1, que es el valor del factor de ajuste por agrupamiento. Entonces realmente la corriente eléctrica que mi conductor debe de proveer es hasta 31.08 amperes. Nada que ver con 25 amperes. ¿Se fijan? Yo tengo que seleccionar un cable de no menos de 31 amperes. Y aquí para este ejercicio el técnico te hubiera dicho, hay un cable, dije, que soporta 25 amperes, con ese nos vamos. Espérame, ¿y dónde dejan los factores de ajuste y el factor de corrección? Si yo instalo un cable de 25 amperes, estos factores se van a comer la vida del termoplástico. Mira, aquí dice 75 grados Celsius, 600 volts, calibre tal. Entonces, para corregir la corriente no hay más que dividir la corriente del circuito entre la multiplicación de esos dos factores. La corriente que me da, esa le llamo corriente corregida. Y ahora sí, con la corriente corregida, que no, ojo con eso, realmente en el circuito van a fluir 25 amperes, pero por los factores de corrección, mi conductor debe de soportar no menos de 31 amperes, ¿ok? Entonces ahora sí entro a la tabla 310-15B16 y busco un conductor de cobre o de aluminio, que para nuestra instalación va a ser de cobre a 75 o 60 grados Celsius, dependiendo de lo que hayamos establecido al inicio del problema, un conductor de no menos de 31 amperes. Entonces ya dijimos, como el circuito lleva menos de 100 amperes, me voy sobre la tabla de cobre, porque hay cobre y aluminio, me voy sobre los de cobre, agarro la columna de 60 grados y busco un conductor que soporte no menos de 31 amperes. El calibre 14 soporta 15, se va a morir. El calibre 12 soporta 20, va a morirse. El calibre 10 soporta 30 amperes, pues tengo una corriente corregida de 31, el calibre 10 se va a morir. Entonces, el calibre correcto para esa instalación es un calibre que soporta 40 amperes, que es el calibre 8 con aislamiento de 60 grados centígrados. Y ese es el calibre que yo debo de determinar para mi instalación eléctrica. Cualquier técnico te hubiera dicho que con el calibre 12 o 10 la hacías, y resulta que ninguno de los dos. El calibre correcto es el 8. ¿Qué pasa? Lo que les digo. Este conductor soporta 40 amperes a 60 grados Celsius, temperatura del fabricante, ¿verdad? Aislamiento hasta 600 volts. Entonces, yo tengo que cuidar que la corriente del circuito, los 25 amperes, sea inferior a la corriente que soporta el térmico o el fusible, y que estos dos sean a su vez inferior a la corriente que soporta el conductor. Es decir, que el cable debe ser el elemento de mayor amperaje, 40 amperes. Entonces, el termo es de 40 o de 30 amperes, porque la máquina toma 25 amperes. Si cumplo con esta configuración, mi conductor nunca va a superar los 60 grados centígrados, porque o va a estar protegido por el fusible cuando supere esa cantidad de amperaje, y porque corregí las corrientes por efecto de losa y el ajuste por agrupamiento, mi conductor nunca va a tener problema de sobrecalentamiento. Entonces, esto es un procedimiento básico de cálculo en diseño eléctrico de baja tensión para poder determinar cuál es el calibre que debe de llevar una instalación para energizar una determinada máquina, para darle energía a un determinado equipo. Entonces, si se fijan, la cosa ya no está tan sencillo.
volvamos a nuestras casas. Oye, ¿por qué yo no hago esto cuando instalo un mini split en mis casas? Pues malamente no hacerlo, porque usted lo debe de hacer. Si, es más, si deriva un circuito derivado de 20 amperes para una lavadora, usted debe de considerar estos 7 pasos que llevamos hasta aquí. ¿Pero por qué no pasa nada? Pues porque los electrodomésticos en una casa o residencia como la tuya o la mía, es muy difícil que una máquina supere los 20 amperes. Los que andan muy cerca de hacerlo son los climas de 2-3 toneladas, pero por las tecnologías que tenemos difícilmente van a pasar de los 20 amperes. 2-3 toneladas no lo va a hacer. Entonces, ¿por qué nunca nos enfrentamos a esto? Porque en nuestras casas está muy limitado el amperaje de los electrodomésticos. Es decir, es como querer sacarle 20 amperes a una laptop. Pues está loco, nunca va a pasar eso. Pero vete a la industria, vete un motor de 100 HPs en 440, a ver qué amperaje te toma. Vete a la industria, allá a un molino de trituración de piedra, ahí en Cementos de México, para que veas los motores y que veas los amperajes que toma y que veas las condiciones de temperatura en las que operan realmente, y que cuando estás en trabajo rudo, te vas a dar cuenta que tu cable se va a estar achicharrando a cada rato y que el térmico se va a estar disparando. Es un térmico de 100 amperes y a los 70 amperes está dispare y tú, oye, pero ¿por qué? Si la corriente del circuito son 60 amperes, el térmico es de 100, ¿por qué se está botando? ¿Ah? Entonces, allí no hay diseño, ahí no hay consideraciones. Todas esas problemáticas nos enfrentamos afuera por no considerar de origen el diseño eléctrico como debe de ser. Por eso este ejercicio, que es muy básico y es una máquina muy pequeña en la que estamos analizando, con eso es suficiente. Hubiera llegado a lo mismo, son los mismos 14 pasos, tal vez más o menos 2 pasos más. Si yo considero un motor de 100 HPs, hago otras 2-3 consideraciones, pero el procedimiento es muy semejante. ¿Me explico? Entonces, pues aquí está, ¿no? Se supone que era nada más poner cables, un termo y energizar la termoformadora, y resulta que ya hice bastantitos pasos, ¿no? ¿Por qué considerar 60 grados Celsius para circuitos de menos de 100 amperes y por qué considerar 75 grados Celsius en el térmico, en el aislamiento de los 75-90, en el aislamiento de los conductores? Todo tiene que ver en la temperatura a la cual también se diseñan las zapatas que conectan esos cables. Debemos de voltear a ver que esto es un cuello de botella también, porque de nada sirve que tú compres un cable que soporta 90 grados Celsius y tu zapata te dice que soporta 75 grados. Entonces, el amperaje que esté fluyendo por el cable, pues nunca va a generar 90, pero aquí en la zapata vas a tener 80 grados Celsius. ¿Dónde se va a derretir el primer elemento en el circuito? En la zapata. Entonces, es bien importante que también volteen a ver la temperatura máxima de soporte de las zapatas mecánicas de los elementos que están conectando al circuito, de los termos, de los contactores, de los elementos de control, de la bornera de un equipo con zapatas, lo que sea. Lo que cuidamos, como pueden ver en el ejercicio, es cuidar que no existan puntos calientes. ¿Qué es esto? Si la zapata es de 75 grados y mi cable es de 75 grados, ¿verdad? Nunca debe de haber esa temperatura ni en el cable ni en la zapata. Si mi cable es de 90 grados y mi zapata es de 75 y hay 80 grados en la zapata, eso es un punto caliente. ¿Qué significa? Que este es el elemento que se está dañando térmicamente. Entonces, más que bien nuestra cédula profesional, una vez que egresemos como ingenieros, electricistas o lo que sea, debe de ser nuestra preparación tal que podamos entender este tipo de problemáticas en el diseño que existen actualmente y que muchas veces son descuidadas por nosotros mismos
Y lo feo de esto es de que el cable te puede durar, tú terminas la instalación y funciona todo dar 1 año, 2 años, 3 años, pero al 4.º año aquí va a haber un punto caliente, ya está el rojo vivo el conductor con la zapata, hay un flamazo, ese flamazo agarra una tarima, esa tarima y empieza el incendio, ¿verdad? Y quién sabe cuántas personas hay adentro del recinto. O quién sabe cuánto dinero perdió un empresario por el incendio que se suscitó por un punto caliente en una zapata o por un flamazo en un conductor dañado en el aislamiento. Entonces, jala todo dar 3 años, te pierdes 3 años, pero es una bomba de tiempo, un mal diseño es una bomba de tiempo que le estás dejando a quienes van a operar esa instalación eléctrica. Por eso es importante que se entiendan los conceptos básicos teóricos y que cuando salgan a campo se acuerden de esto y que ahora sí comiencen a la práctica en tiempo real, me explico, o sea, pues esto es teórico, trato de explicarles lo mejor que puedo, pero afuera esto es, no hay vuelta de hoja. El punto número 8 es el cálculo de la impedancia del conductor y hasta aquí me quedo. Este sería la segunda parte del video de la solución de esta problemática. La siguiente clase comenzaríamos a solucionar el punto número 8. Muy bien, tomo estos 3 minutos que quedan para la sesión de dudas y poderles apoyar en lo que queda. Adelante, Guillermo, lo escucho. Bueno, 2 preguntas. La primera es que si bueno, yo sé que aquí en nuestro ejercicio no tenía neutro, pero si llevan neutros, es como ahorita le llamaba como conductores vivos, se toman, se cuentan para, ándale ahí, que van dentro de la canalización. ¿Los conductores neutros se cuentan o no se cuentan? Híjole, estimado Guillermo, es una excelente pregunta la que estás planteando aquí en el foro. Mira, teóricamente el conductor de tierra y el conductor de neutro no son conductores activos. Por lo tanto, no se pueden considerar como vivos o activos en la canalización. Pero en la práctica, ojo con esto, cuando alimentamos circuitos trifásicos con neutro, algunas veces la corriente que fluye por el neutro por efecto de desbalance de las cargas puede ser igual o mayor el amperaje en el neutro que en las mismas fases. Entonces ahí sí se considera como conductor activo. Pero acuérdate que por eso diseñamos la instalación con un desbalance no mayor al 5% para erradicar esos fuertes amperajes que pueden fluir por el conductor neutro. Pero a ciencia cierta, en este ejemplo y en la mayoría, el conductor neutro y de tierra no se consideran como vivos, nada más las fases. Ok, muy bien. Bueno, se me hace un poco raro porque se supone que por ahí regresa toda la corriente, entonces pues también circula corriente por el neutro, ¿no? Mira, en un circuito monofásico, si entran 10 amperes por la fase, por el neutro se van a considerar 10 amperes. Exacto. ¿Ok? Si Exacto. son 2 fases, por una fase entran 10 amperes y por la otra fase regresan 10 amperes. Exacto. En un circuito trifásico, por las 3 líneas entran corriente y si tu carga es 100% balanceada, por el neutro va a haber un amperaje de 0. Pero si tu carga está desbalanceada, por el neutro vas a tener un amperaje proporcional al grado de desbalance de tu carga trifásica que estás alimentando. Ok, muy bien. Oiga, y la otra preguntita era que si no importaba el calibre o el diámetro de 3/4, no sé, pulgada del conductor, o nada más con que sean el 60% libre. Ojo con eso. Mira, más adelante lo voy a ver, pero aquí tú estás hablando del tamaño del diámetro del ducto. Entonces, cuando se instalan 3 conductores o más al interior de un ducto, tú debes de procurar utilizar no más del 40% del área disponible del ducto, dejando un 60% del total del área del tubo libre para que por ahí conduzca el aire que va a darle enfriamiento a los conductores y que para que cuando jales el conductor con las guías no se trabe, no se chupe el conductor en la primera o segunda vuelta del circuito del tramo. Muchas gracias, ingeniero. Sí, Guillermo, para servirte. Ok,
¿Alguna otra pregunta antes de cerrar? Los atiendo con mucho gusto. Adelante, estimado Edwin, lo escucho. Adelante. Sí, mire, Inge, eso es lo que acaba de comentar el compañero, de que debemos dejar espacio para los cables. Yo hubo un tiempo que estuve en la instalación de paneles solares y usábamos el tubo de 3/4 y los calibres del cable, si no mal recuerdo, eran del 8, me parece. Entonces sí estaban bastante grandecitos y si ocupaban la mayor parte del tubo. Tacha, instalación incorrecta, instalación mala. Acuérdate de esto, sean paneles solares, sea un motor, sea lo que sea, 40% máximo de uso cuando son más de 3 conductores, 60% libre. Si no se cumplió eso en tu instalación de paneles, tacha para la instalación. Ahí ¿qué podría pasar, Inge? O sea, todo lo que, por ejemplo, eso del Mira, calor sí le afectaría mucho a ver, Edwin, bien, muy buena tu pregunta. A ver, ¿qué pasa en tu cuarto donde duermes? Estás tú, tu papá y tu mamá en el cuarto, están a todo dar, bien a gusto, 3 personas en el cuarto, ¿sí o no? Platicando y todo, viendo tele, a todo dar los 3. A ver, mete a ese cuarto 20 amigos tuyos. No, pues se va a empezar a sentir mucho bochorno. Es lo mismo con los cables. Va a Ok. pasar lo mismo, va a pasar lo mismo. Por eso les digo que hay que respetar el porcentaje máximo de utilización de los ductos. Si no, la instalación está destinada a morirse. Si ese cable, fíjate bien, que instalaste en los paneles solares iba a durar 30 años, por ese simple hecho de quitarle volumen de aire y capacidad de enfriamiento de tus conductores, no van a ser 30 años lo que te va a durar esa canalización, va a ser menos tiempo. Solitos degradaron la calidad de su instalación, Inge. Sí. Okay. Pero te pregunto una cosa, te hago una pregunta. ¿Jalan o no jalan ahorita los paneles? La respuesta es... Sí. ¿Sí jalan? Sí. Ese es el detalle, ¿ya? Porque el técnico te dice, no que no, Inge, el calibre 12 jalaba, ahí está dando vuelta el motor, por eso. Ahorita jala 1 o 2 años, espérate 3, 4, 5 años para que veas cómo va a morirse el conductor, ¿verdad? Esa es la discusión general que tenemos con nuestros trabajadores o colegas en campo y que difícilmente entienden en el aspecto que dices, es que el calibre 12 la hace. No es cierto. Ok. Excelente participación, Edwin. ¿Alguna otra duda? No, por mi parte no, Inge. Gracias. No, hombre, qué bueno. Gracias. Bueno, muchachos, me dio mucho gusto saludarlos. Paro grabación en este momento. Les deseo una excelente noche.